Bien, que Dios les bendiga, ¿cómo están? También vamos a aprovechar este tiempo que tenemos y a ver si podemos remarcar o remirar, si se quiere, esas palabras tienen un espacio, mirar un poco cómo hay ciertas evidencias que hay en las Escrituras de una genuina y verdadera conversión o arrepentimiento, ¿no? Por lo general a veces hay muchas preguntas, pero queremos mirar un poco a la luz de la Escritura las señas que hay en Primera de Juan, por ejemplo, con respecto a cómo saber si nosotros somos o no cristianos. Así que bueno, yo creo que comencemos mirando en 2 de Corintios 13, 5 y vamos antes a orar a Dios. Amado Padre Celestial, venimos delante tuyo juntos para abrir el libro, Señor, que se necesita que tú nos des el entendimiento. Si no lo da entendimiento, Señor, para entender las Escrituras, leeremos Escritura, interpretaremos Escritura, pero lo que importa, Señor, que tú nos abras el entendimiento. Necesitamos tu ayuda, Señor. Vamos a leer tu palabra y necesitamos pedirte, Señor, que tú ilumines nuestro entendimiento espiritual. Bendícenos, Señor. Encomendamos esta palabra que voy a compartir, Señor, que sea, Señor, tú hablándonos a cada uno de nosotros. Lo pedimos todos juntos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le decía que abrimos nuestra Biblia en 2 de Corintios 13, 5. Esto en todo caso lo compartí hace un par de domingos en Estocolmo. Así es que se puede complementar si quieren saber un poco más. Ahí está. Y si nosotros miramos con la enseñanza de ayer, o la prédica de ayer, miraremos algunas cosas que son coincidentes, importantes, coincidentes. Entonces, miramos en 2 de Corintios 13, 5. Bienvenido, que le bendiga. ¿Cómo dice la Escritura ahí? ¿Cómo lee? Dice, examinaos, ¿cómo? A vosotros mismos si estáis en la fe. Fíjense que esto es una cosa que hace el apóstol escribiendo a los creyentes que están en Corintio. Una iglesia superdotada, ¿sí? Llena de dones. Sin embargo, habían algunos ahí que se llamaban a sí mismos cristianos, pero su conducta dejaba mucho que desear. Entonces, él invita a la gente que se llama cristiana a examinarse si está o no en la fe. Entonces dice, probaos a vosotros mismos. Esto es algo que hay que hacerlo en verdad. Cada uno debe hacerlo, ¿no? Porque engañoso es nuestro corazón y necesitamos siempre mirarnos en el espejo de la palabra. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que, no sé cómo lee usted ahí, estéis como reprobados? Qué impresionante, ¿no? Todos conocemos que la iglesia de Corintio, ¿cómo era? Una iglesia dotada, llena de dones, maravillosa, pero los miembros de esa iglesia, no todos, muchas veces se comportaban no como creyentes. Por eso Pablo en 2 oportunidades le envía un par de cartas que podríamos llamar cartas correctivas, que llevan toda una corrección, ¿no? Reprendiéndole por lo que allí adentro está sucediendo. Y como gente que postulaba haber nacido de nuevo, estaban viviendo no como cristianos.
Entonces, hoy mismo estamos viviendo un tiempo muy parecido. Muchos se dicen haber nacido de nuevo, pero no viven como hijos de Dios. Viven más bien como mundanos, se conforman a un evangelio liviano, y no son pocos, son muchos los que le han bajado el perfil o el estándar al evangelio, reduciéndolo, diría yo, a unas pocas leyes espirituales. Muchos dicen ser creyente solo por haberle conocido, reconocido, o por haber tomado un día una decisión sin pasar por lo que decíamos ayer, el genuino arrepentimiento. Y su vida nunca cambiaron. Yo he visto mucha gente que dice ser cristiana, pero no han cambiado su vida, no ha habido ese arrepentimiento. Ese evangelio que Cristo enseña, que en su nombre se predique el arrepentimiento y el perdón de pecado. Y es algo que nosotros olvidamos. Iglesias en el día de hoy se han olvidado de predicar que todo comienza con el arrepentimiento. No puede haber definitivamente reconciliación entre Dios y nosotros a causa del pecado en que vivimos, a menos que haya ¿qué? Arrepentimiento. El arrepentimiento es básico. Diría que el arrepentimiento es la puerta que nos lleva a la bendición. ¿Amén? Entonces estos cristianos son personas que actúan, están bastante engañados. Y por lo general a veces dentro de una congregación a veces se pueden manifestar tres tipos de personas. Gente que viene que nunca ha tenido un encuentro genuino y verdadero con Cristo, no son salvos. Otros que se dicen ser salvos, y otros que son cristianos de verdad. Entonces, yo no voy a pretender decir ni apuntar a nadie, tú no eres cristiano, porque no es mi pretensión juzgar a nadie. Pero sin embargo, hay una cosa que estoy seguro, que el verdadero cristiano se conoce por sus frutos. ¿Cierto que sí? O sea, eso es algo realmente maravilloso. Es cierto que tú y yo somos salvos por medio de la fe y no por obra. Un cristiano nacido nuevo es porque Dios ha hecho una obra sobrenatural en la vida de uno, porque fuimos llamados por el Espíritu Santo. ¿Cuánta gente ha sido llamado por el Espíritu Santo? Bien. Todos nosotros, antes de venir al Señor, teníamos un corazón corrupto, adámico, caído, pero Dios, a través de la predicación del Evangelio y de la obra del Espíritu Santo, Dios puede cambiar el corazón de una persona, que creo que ha sido la experiencia que muchos hemos tenido. Bendito Dios. Esta persona no solo recibe un corazón nuevo, sino que también sus afectos los cambia. ¿Por qué? Porque se ve, antes amaba el pecado, hoy como aborrece el pecado. ¿Le ha pasado eso? Bueno, si no le ha pasado, tómese esta pildorita porque es peligroso que usted siga amando el pecado. Antes usted aborrecía la justicia, pero ahora, después de conocer a Cristo, ama la justicia de Dios. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque ha habido un cambio. ¿Cuántos aman la santidad? Ok. ¿Cuántos aborrecen el pecado? ¿Cuántos están más cerca de Cristo y se están alejando cada día más del mundo? Gloria a Dios. Es una buena pregunta. Entonces, si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Es decir, si no eres una nueva criatura, entonces no eres un verdadero creyente. Pablo decía en el texto que leímos en 2 Corintios 13:5, que esos se decían ser creyentes, pero no estaban viviendo como creyentes. Entonces por eso dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, etcétera. Hoy hay un problema que cada día se hace más agudo, y es que muchos afirman que su conversión es genuina porque un día tomaron una decisión. Y yo hablaba ayer del falso evangelio también, del reconocimiento, versus el evangelio del arrepentimiento.
son diferentes. Y eso es algo, porque por un día, porque recibieron a Cristo, levantaron su mano, se confiesan salvos. Pero aquí Pablo está afirmando que para tener la certeza de nuestra salvación, la seguridad de nuestra salvación, debemos hacernos un examen, sí o sí, si estamos o no en la fe, para saber si nuestro estilo de vida corresponde con un cristiano verdadero. Amén. ¿Cómo yo puedo saber si estoy o no en la fe? Diga fuerte conmigo por medio de las Escrituras. ¿Ok? Estas son las que me informan. En Primera de Juan, trataré de ser bastante certero en decir algunas cosas. Por favor, esas son cuestiones muy importantes. Son cosas que nos competen a todos, como hijos de Dios. Primera de Juan 5:13. Este texto voy a comenzar a leerlo para que sigamos. Adelante. Dice, si lo tiene, me dice un fuerte amén, por favor. ¿Qué texto dije? 5:13. ¿Se acuerdan cuál era el de ayer, el primero? Bueno, estas cosas, dice la palabra, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, diga, para que sepamos que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas palabras, para que sepáis, se están refiriendo a toda la carta de Primera de Juan, toda. Hay muchas cosas que ahí están escritas como evidencia, como características, para que nosotros miremos si realmente corresponden con la vida que estamos llevando. Amén. Entonces, si tú estudias cuidadosamente, esta carta va a encontrar características de un verdadero hijo de Dios. O sea, evidencia de que hay una conversión verdadera, genuina. Entonces, estas cosas son interesantes. Cada uno de nosotros debiera de comparar el estilo de vida que lleva con lo que dice Pablo, con examinado, probado si está o no en la fe. Ahora, si nos hacemos las pruebas, ¿a cuánto le gusta hacerse las pruebas? No mucho, porque no es tan agradable mirarse en este espejo, porque por lo general nosotros nos damos mejorales. ¿Sabe lo que es un mejoral? Un paracetamol. ¿Sabe cómo es la fórmula química? Entonces es interesante mirar estas cosas. Digo esto porque muchas veces en la iglesia, cuando nos reunimos, todos hablamos como creyentes, ¿sí o no? Pero ¿qué tal cuando estás con los amigos solos? O cuando estás con otras personas, ¿sigues viviendo como creyente? ¿Hablas como tales? O quizás no muestras ningún deseo en tu corazón de seguir a Cristo de verdad, porque esto es lo que sucede, una doble vida. En lugar de estudiar la Escritura, la gente estudia el mundo. ¿Por qué? Porque no quieren ser como Cristo, quieren ser más como ellos, como dicen ellos. Entonces, no se aprende de Cristo, se aprende de ellos. Me he encontrado con todo este tipo de personas que dicen ser creyentes, pero viven así. Y para mí, esto es peligroso, Esto es muy peligroso, porque si te muriera en esas condiciones, no te irías precisamente al cielo. Es importante tener fruto en lo que vivimos. Amén. Por eso que digo, hay muchos evangélicos que se creen salvos, pero no son salvos y están engañándose a sí mismos. Nunca olvide esto, que Cristo dijo, por sus frutos, ¿cómo dijo él? Por sus frutos los conoceréis. El verdadero cristiano no se conoce por medio de un confesar solo de Cristo. Y lo digo porque muchos dicen, como Señor, Señor, pero Él le dirá en el día del juicio, apártate de ti, de mí no te conozco, obrador de maldad. Bueno, todos los que estamos aquí, sabemos que Cristo es una persona, o fue una persona llena del amor de Dios. ¿Sí saben? Él amaba a los pecadores más que a nadie. Ninguna persona
puede acusar a Cristo de no haber tenido amor, un corazón, de tal forma que murió y se entregó por nosotros. Pero hay algo que quiero leerle, que está en Mateo 7:13, antes de mirar algunas cositas. Mateo 7:13. Mire lo que dice el propio Señor en Mateo 7:13. Entrad, ¿por qué? Entrad por la puerta estrecha, ¿por qué? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. La perdición aquí es el infierno, ¿ok? Si no fuera por la enseñanza de Jesucristo, no tendríamos nosotros mucha información acerca del infierno. El Antiguo Testamento casi no habla de él. La epístola de los apóstoles no hablan mucho del infierno. La enseñanza que tenemos en la Biblia acerca del infierno proviene directamente de Jesucristo. Cristo habló más del infierno que del mismo cielo. Habló más que los apóstoles y los profetas juntos. Él dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y aquí no está hablando de aquellas personas que no tienen al Señor. Eso ya están perdidos, no, ellos no tienen esa conciencia. Está hablando de los que se dicen ser cristianos y no están viviendo esto. Entonces dice que muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta, etcétera, y pocos son los que la hallan. ¿Qué está enseñándonos? ¿Nos está enseñando que podemos ser salvos por medio de las obras? No. ¿Que podemos ser salvos por medio de nuestra manera de vivir? No. Lo está enseñando aquí los resultados de una verdadera fe. Una persona que de verdad ha creído en Cristo para la salvación va a caminar por un camino angosto y nunca va a caminar por el camino espacioso, nunca. Si no va a caminar por ese camino que marca la voluntad de Dios, que marca la palabra del Señor. Está diciendo eso al Señor, ¿no? Hay cristianos que dicen, Señor, yo te amo, Cristo, tú eres mi Salvador, pero están caminando por ese camino espacioso, ancho. Viven como en el mundo, no se ven santidad en sus vidas, hablan más de las cosas del mundo que las cosas de Dios. Oiga, no me vayan a fusilar, pero yo estoy hablando lo que dice el Señor nada más. Una evidencia de que eres cristiano verdadero es que no vas a caminar nunca por la senda del mundo. ¿Sí o no? Es muy importante entender el contexto de lo que está hablando aquí. Que el Señor no nos está hablando en esto de los ateos del mundo ni de los mundanos, como algunos dicen, porque postulan que cuando se muestra el camino ancho, dice, se está refiriendo a la gente que está en el mundo. Ellos van por ahí. Pero yo confesé a Cristo, yo reconocí a Cristo, yo tengo a Cristo. De ellos no está hablando de los que se dicen ser cristianos, como les dice ahí el Señor a los de Corintios que se dicen, y Pablo dice, no los veo yo, examínense bien, porque hablan algo que no están viviendo. ¿Está claro, cierto? Ahora, cuando leímos 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Yo quisiera que viéramos algunas pruebas. Examinémonos. ¿Está dispuesto a examinarse un poquito? Ok. Vaya a 1 Juan entonces, al capítulo 1, versos 5 hasta el 7. Solamente voy a leer unas 3 evidencias. Hay muchas que tenemos que estar mirándolo. Yo lo hago porque engañóse mi corazón. Yo quiero ver cómo dice el Señor, porque no quiero guiarme por mi corazoncito, sino por el Señorcito, que es mucho más lindo.
Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es ¿qué? Luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que somos genuinos cristianos, si decimos que estamos en la fe, si decimos que andamos por el camino angosto, si decimos ser de Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Eso es algo serio. La primera característica que yo veo aquí de un verdadero y genuino cristiano es que su estilo de vida se va a conformar a lo que Dios dice de sí mismo y de su voluntad. En Él no hay tiniebla. No hay tiniebla. Si estamos viviendo con un Dios que no vive en tinieblas, sino en luz, se supone que yo como hijo de Dios no puedo tener comunión con las tinieblas. No puedo andar por ese camino espacioso. O sea, es una característica. O sea que cuando uno se empieza a mirar en la palabra, no en otra cosa, empieza a darse cuenta de ese sí, que Dios dice, somos creyentes, pero si decimos ser creyentes, pero vivimos de una manera contraria de lo que Dios dice de sí mismo, que en Él no hay tiniebla, y a la vez afirmamos que somos creyentes, estamos contradiciendo lo que Dios dice de sí mismo. ¿Sí o no? Si alguien te examinara la vida por un año, yo lo decía la otra vez, si alguien te sacara una foto con estas máquinas y justo te saca la foto porque quiere saber si realmente soy cristiano o no soy cristiano, y anda detrás de ti como periodista, tú ni lo sabes, pero te andan examinando. ¿Sabe que la gente le gusta examinarnos? Y más todavía los hermanos carnales, dice, quiero saber, porque a este hay que pillarlo en una renuncia. Y te sacan la foto, y justo sales a hablar así a tu señora. Entonces la gente dice, uy, pero fue una situación netamente, ¿cómo podríamos decir? Circunstancial. Pero distinto es que si alguien toma una cámara y te filma las 365 días del año, va a saber si estás o no en la fe, si vives como hijo de Dios. Aquí es re fácil decir gloria a Dios y aleluya. Pero ¿qué tal cuando estás en el trabajo? ¿Qué tal cuando estás en la casa? ¿Qué tal cuando vives? Diga, necesitamos vivir como Cristo vivió. Vamos, dígalo. ¿Cuánto entiende lo que estoy diciendo? Ahora en 1 de Juan, mire una vez más, ahora el capítulo 1. Y veamos el 8 al 10, versos 8 al 10 del capítulo 1 de 1 de Juan. Esto es otra cosa importante que tenemos que darnos cuenta. Todos los hijos de Dios tenemos que ver esta realidad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos ¿qué? A nosotros mismos. ¿Cuántos cometemos errores? Levante su mano. Cometemos errores, sí, muchos errores. Pero hay una diferencia, que si amamos a Dios, hemos salido de la esclavitud del pecado, no vamos a vivir ni vamos a practicar el pecado. Simplemente, muy rápidamente, cuando amamos a Dios y estamos inclinados a Él, le vamos a pedir perdón rápidamente y vamos a arrepentirnos. Queremos volver a tener comunión con Él, ¿sí o no? Pero dice aquí que algunos después de haber abrazado la vez, dicen, no he pecado. ¿Cómo que no? Sí ha caído. Hemos caído. Es importante. Y la verdad dice que si nosotros mentimos, Él no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿cómo es? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Y el verso dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, que la segunda característica de un cristiano verdadero es que va a reconocer el pecado en su vida.
Amén. Él va a vivir una vida ¿de qué? De arrepentimiento. Va a practicar el arrepentimiento como estilo de vida. Porque nos damos cuenta de la cantidad de veces que fallamos, ¿sí o no? Pero no está el deseo de hacerlo. Lo hacemos por debilidad o por una metida de pato, por errores que cometemos. No porque queremos hacerlo. Es distinto cuando uno lo quiere hacer sabiendo hacer lo bueno, sigue haciendo lo malo. Les he contado por qué. Por pecado. Una persona como esta vive una vida quebrantada. Reconoce siempre y se está arrepintiendo de sus errores y confesando su falla a Dios y a su hermano incluso. Es una persona que puede discernir cuando peca. Por lo general uno a veces ve y predica de estas cosas, enseña, y hay personas que casi siempre que tienen esta sensibilidad son tocados y pasan a pedir perdón al Señor, pero los otros como que no le entran bala. Entonces pareciera, pasado ese hermano a pedir al Señor, es bien pecador, pero a mí no me pasa nada. La verdad las cosas que el quebrantamiento, cuando Dios nos muestra vendido al pecado, Pablo decía, pobre y miserable de mí, se da cuenta uno que mientras más camina con el Señor, más consciente está que Él es nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén a aquello? Levante su mano y diga, yo dependo de ti, Señor, y tu misericordia. Te necesito como nunca. Sigamos mirando. Vamos a 1 de Juan capítulo 2 ahora. Verso 3 en adelante. Aleluya, qué maravilloso es el Señor. 1 de Juan 2, verso 3, hasta el 5. Otra de las evidencias, si estamos o no en la fe. Esto es en espejo, esas son las características que uno tiene que mirarse. Y en esto, ¿cómo dice su Biblia? En esto sabemos, diga, en esto yo sé. Que le conocemos. ¿Qué cosa? Ya. Si guardamos, ¿qué? Su mandamiento. El que dice, yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¡Wow, Dios mío! ¿Qué significa? Sabemos todos que los cristianos, aunque seamos maduros, pecamos. ¿Cierto que sí? Fallamos por debilidades. Entonces, ¿qué significa este texto? Significa que el cristiano va a tener una nueva relación con los mandamientos de Dios. Se va a relacionar con ellos. Antes de conocer a Cristo, por lo menos yo, en mi caso, yo no quería saber nada de los mandamientos y de su voluntad, ni me importaba, ni me interesaba. No leía la Biblia, pero después de convertirme, comencé a ver los mandamientos de Dios y empecé a sentir que los quería vivir. ¡Qué maravilloso! Se hace viva la palabra. Es verdad, ningún hombre puede guardar perfectamente los mandamientos del Señor. Pero el cristiano verdadero tiene un estilo de vida que refleja obediencia. ¿Cierto? Refleja obediencia. Tiene una relación con la palabra de Dios. ¿Sabe que yo no puedo vivir sin esto? Yo no sé si a usted le pasa, pero yo no puedo estar sin esta palabra. Hoy día nos estamos comiendo parte de estas palabras. ¿Sabe que terminamos con mi esposa y la hermana que estaba ahí, Helen? Terminamos llorando como niños. Yo no sé, porque la palabra es tan deliciosa, pero es tan clara que uno quiere vivirla, porque quiere agradar a Dios en todo. Pero uno se da cuenta de que le falla.
Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos fortalece y Cristo nos da fuerza. Y la podemos ver. ¿Por qué? Porque ella nos muestra cómo debemos de vivir, qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Nos ilumina, es un espejo maravilloso. ¿Cuánto aman la palabra de Dios? Dice bien claramente, en esto sabemos que nosotros le amamos. Si guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. Un mandamiento nuevo os doy, decía Jesús. Que os améis los unos a los otros. ¿Sí? ¿Qué más decía? Muchas cosas. En verdad tenemos demasiados mandamientos puestos por Cristo que a veces no vivimos. Pero que el Señor dice, se hacen gloriosos. ¿Cuánto entienden que Dios, en este minuto, nos estamos dando cuenta de ciertas cosas? O sea, ¿cómo podemos saber si estamos en la fe? Diga usted fuerte conmigo, por medio de su palabra. No hay otra manera. Es que tenemos que tener al Señor. Si usted mira, por ejemplo, las parábolas, va a comprender que una parte de la semilla cayó en este tipo de tierra, otra cayó en esta otra, otra cayó en esta otra. Pero la que cayó en buena tierra es el que lee y entiende. Amén. Y que produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ese por uno no se encuentra en los otros tipos de terreno. Es por causa de ese que es uno, que es el justo, es que se hace buena tierra. No por otra cosa. No hay ninguna gloria en nosotros. Pero ese justo que vive en nosotros produce buena tierra y se producen buenas cosas. ¿Cuánto lo alaban a Él? ¿Cuándo se dan cuenta que el justo es el que conoce a lo suyo? Es maravilloso realmente. Si el justo con dificultad se salva. ¿Dónde quedan los que no obedecen el Evangelio del Señor? Queremos pedirle al Señor algo, realmente vivir este Evangelio. Estamos en tiempo de vivir este Evangelio, como nunca antes. Tiene que examinar cuánta envidia, cuánto celo tiene en verdad, si nos envidiamos unos con otros. Si tenemos celos uno del otro. Qué interesante, pero ¿qué pensaría usted en cuanto a guerra espiritual? Permítame irme un poquito más lejos de este asunto. ¿Qué pensaría de un endemoniado? ¿Qué es para usted un endemoniado? ¿Qué es la imagen que tiene usted de un endemoniado? Una persona que tiene demonio. Por lo general, lo que nos ha enseñado, lo que hemos recibido, que un endemoniado es una persona que convulsiona, que tiene cara de loco, que no se la puede, agresivo, que se sube arriba de los techos, que grita, que se arrastra, que hace muchas cosas. Ese está endemoniado. Pero ¿podría usted pensar que alguien está endemoniado sin tener ni siquiera una característica de esa? ¿Una manifestación de ese estilo? Sí puede. ¿Lo quiere leer? Solamente se lo quiero compartir porque me llamó la atención. ¿Y de dónde saca eso? De la Escritura. Por supuesto que hay características de gente que se ve así. Entonces ese es. Pero puede haber cualquiera sentado entre nosotros que puede tener un demonio y se comporta súper bien. Tremendo, ¿ah? Mira, vaya a Mateo capítulo 9.
Un poco de esto es importante porque Mateo 9, alguien puede leer el verso 33, 9:33. Mire qué interesante, ¿no? Ya fuerte, fuerte. ¿Eh? Fíjese que si yo fuera un demonio y el mudo habló. Pregunto, dice bien claramente, para que lo volvamos a Mateo, vamos a ese capítulo 9. El verso 32 dice algo interesante. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo, ¿y qué más dice? Ajá. Pregunto, este mudo, este endemoniado, significa demonio por dentro, si le echan fuera el demonio, es porque estaba adentro, para que salga. O sea, estaba ahí, estaba endemoniado. Pregunto, ¿tenía alguna característica? ¿Pueden ver usted alguna característica de que está endemoniado? ¿Externa? ¿Algún comportamiento extraño? No. O sea que puede haber gente dentro de las iglesias que no muestra ni una característica externa y sin embargo puede estar endemoniado. ¿Sí o no? Mire qué interesante. Avance ahora a Lucas capítulo 11. Y note lo siguiente, 11, Lucas 11. Digo una cosa que quiero plantear para que usted también sepa orar en esta guerra espiritual, porque tenemos guerra, pero muchas veces no sabemos orar, ni como conviene, nos damos cuenta. En Lucas 11, verso 14, se ve que este hombre estaba mudo porque el demonio era mudo. ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Quién es el que... ¿Cómo era el demonio? Mudo. O sea que ese hombre o esa persona no hablaba porque tuviera un problema del habla. El demonio era mudo y al salirse, ¿el hombre qué? Habló. Y no hay un solo síntoma de que, según Mateo, estaba endemoniado. ¿Cuánta gente así se sienta en la fila de nuestra iglesia? Digo yo. ¿Quiere ver otro? Acompáñame a Hechos capítulo 16. Interesante esto, ¿le gusta? Le voy a dejar con este gustito para que la próxima vez estudiemos bastante esto. Se necesita estudiar esto porque es importante mirar estas cosas. Vamos a Hechos capítulo 16. Verso 16. Aconteció, dice así su Biblia, ¿sí? Está correcto. Aconteció que mientras íbamos a la oración, estaba hablando de quién, de Pablo, ¿cierto? Y Silas que iban ahí. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía, ¿por cuánto? Por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Dígame una cosa.
Cuando uno lee el verso 16 del capítulo 16, eso es la conclusión de algo. Pero Pablo ni siquiera veía ni entendía que esta mujer estaba endemoniada. Es más, le hacía propaganda. Es más, decía, estos son siervos del Dios Altísimo. Maravilloso, dice yo, qué maravilloso que esta mujer salga y Dios la esté usando para decir más encima que ellos traen el Evangelio. Dígame usted, ¿se podía ver algo de endemoniada en esa mujer? Ni siquiera Pablo podía entenderlo, porque por muchos días hacía esto y no se daban cuenta. Interesante esta situación. Son cosas que pasan. Yo no sé si soy yo el que me entusiasmo con esto, pero que yo veo mucha sabiduría en estas enseñanzas. Muchísima sabiduría. Y lo hacía por muchos días. Dígame, Pablo, con todos los dones que Dios usaba a ese hombre, ¿pudo darse cuenta al principio? Nada. ¿Cuántas veces nos podemos estar sentados con alguien que tiene un celo impresionante contra un hermano o una hermana y se lo quiere comer y aquí adentro lo anda matando? Que el Señor nos ayude, porque muchos pueden estar influenciados por un espíritu y no se dan cuenta. ¿Me puede entender lo que estoy hablando? Esto es impresionante, esto es muy importante aprenderlo. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Nuestra lucha o nuestra pelea no es entre nosotros, sino contra y empieza a nombrar todo. Principado, potestades, gobernadores, espíritus, las regiones celestes, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabemos? Tiene que haber tenido Pablo un discernimiento y una relación muy clara con Dios para poder haber ido con esa seguridad. No, algo me inquieta, algo no está bien, algo en esta mujer nos está dando. Esta mujer está diciendo esta cosa, está manifestando, incluso pareciera que a todo el mundo está llamando para que vengan a escuchar el Evangelio porque nos hace propaganda, pero hay algo que no está correcto, hay algo que siento que adentro. Ella habla, pero no vive como cristiana. Ella dice, pero no se congrega. Ella habla, pero no muestra frutos. Algo le dijo a Pablo, ese es un espíritu inmundo, sácalo fuera. Y lo salió. ¿Puede comprender lo que estoy hablando? Interesante. Estoy hablando de cosas que pasan dentro de las iglesias. ¿Cuántos saben que detrás de un pecado hay un espíritu inmundo que trabaja ahí? ¿Cierto que sí? Por eso que no debemos de permitir que el pecado nos gobierne. Diga fuerte conmigo, no debo darme el lujo de que un pecado, por pequeño que sea, gobierne mi vida. El Señor nos tiene que librar, tenemos que estar siempre examinándonos a nosotros mismos. Tenemos mucho celo, tenemos mucha envidia, tenemos mucho rencor, tenemos mucha rabia, tenemos mucha falta de perdón, tenemos muchas de estas cosas. Sí, normal, es que he sufrido de niñito. Tenga cuidado, porque muchas veces sí es cierto que hemos pasado por situaciones difíciles, y yo no niego eso, Dios nos ha curado, pero se sigue a veces con la rabia metida allá adentro. Ya pasó de castaño a oscuro la cosa. ¿Me están comprendiendo? ¿Cuántos pueden amar al enemigo? Buena pregunta. Amar al enemigo. ¿Se puede amar al enemigo? ¿Es contra la naturaleza, sí o no? Amar al enemigo no es fácil. Es difícil.
Pero ¿por qué el Señor mandó a amar al enemigo? Bendecid al enemigo. ¿Será porque es masoquista el Señor? ¿Será porque...? Así que no. ¿Sabe por qué? Porque Él... está muy bien. Porque Él quiere nivelarnos y mirar nuestros corazones que deben estar puros y santos. ¿Cuántos dicen amén a aquello? No tiene que haber nada que gobierne su vida que no sea el Señor. Él nos fortalece. Pero me interesa mucho esos pasajes que acabo de leerle para ver si estamos en la fe o no. ¿Le vamos a echar la culpa al diablo? Sí. Él aprovecha esos momentos, sí. Pero la verdad de las cosas, que a veces estamos sentados, y el Señor lo dijo, se va a sentar el trigo y la cizaña juntos. Ando buscando una iglesia verdadera. No la va a encontrar jamás. Siempre va a encontrar problemitas dentro de la iglesia. Siento decepcionarlo. Un día alguien me dijo, pastor, yo me voy a cambiar de iglesia porque quiero encontrar una iglesia verdadera. Le dije, ¿una iglesia perfecta o verdadera o perfecta? Le dije, qué lástima, porque donde tú llegues la voy a echar a perder, le dije. ¿Me está entendiendo eso, cierto? Porque nosotros... Se ríen los hermanos. Bueno, riámonos ya, bueno. Se me enojó el hermano, pues, porque pensó que yo era poco espiritual. No, le dije, no estoy burlándome de ti, te estoy diciendo la verdad, que cuando tú llegues la voy a echar a perder. Y eso nos pasa, hermano. Yo quiero que usted le diga al hermano que está al lado suyo, te amo a pesar de todas tus debilidades. Dile. Ahora diga, te vamos a fusilar. No. ¿Sabe que nosotros necesitamos mucho de Dios? Yo pienso que necesitamos más que antes de Dios. Cuando recibí al Señor fue una cosa más linda, lo precioso. Yo no puedo jamás, quedé marcado para todos los días de mi vida. Cuando tuve ese encuentro con el Señor, tan maravilloso, porque ese encuentro es muy necesario. La vida de una persona depende de un encuentro con el Señor. Cuando tuve ese encuentro fue maravilloso. Me di cuenta de cosas que jamás había visto, las empecé a amar, y cosas que amaba las empecé a desechar. Así fue. Pero alguien dirá, pero usted ya lleva ¿cuánto? Yo no le voy a decir muchos años, muchísimos años. Pero sabe que hoy estoy más consciente y necesito mucho más a Jesús como mi Salvador que antes. Porque cada día me he conocido quién soy yo ante la grandeza de Dios. Pero cuando yo le permito a Él que crezca en mí, me siento seguro. ¿Cuántos se sienten seguros cuando va tomando todo el lugar? Yo creo que levante su mano y ore 2 minutos al Señor.